es un gusto. Gracias por la invitación a Grupo ORS. Y el día de hoy estaremos revisando un poquito acerca de la parte de normatividad. Vamos a hacer una breve introducción para que conozcan de dónde vengo, qué es lo que hacemos y cuál es la intención de esta plática. Como ya lo mencionaba el ingeniero, mi nombre es Juan Carlos Peña Sosa, soy en la parte de especificación y atención a cuentas clave. Grupo ORS es nuestro distribuidor ahí en Morelia y trabajamos con él toda la parte de los proyectos de iluminación. Ray Hunters, si le podemos dar a la siguiente. Ray Hunters somos fabricantes con más de 15 años de experiencia en el mercado del tema de iluminación. Estamos ubicados en la ciudad de San Luis Potosí. Ahí están las oficinas centrales. Sin embargo, tenemos oficinas aquí en Querétaro, Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Y bueno, la parte matriz y la parte central se encuentra en San Luis Potosí. Nosotros, al ser fabricantes, contamos con toda la parte de diseño y especificación de productos de iluminación para el mercado mexicano, utilizando la parte de HP Winner en el país y en la tecnología que nosotros usamos. Siguiente, por favor. La propuesta de valor de Ray Hunters es utilizar la tecnología de nuestros productos, sobre todo la tecnología de HP Winner, para los proyectos de iluminación y que estos tengan que sean sobresalientes en el mercado, que estos proyectos sean de alto impacto con un alto conocimiento técnico a raíz de la ejecución de estos proyectos. Siguiente, por favor. Los productos están diseñados específicamente para el tema de la introducción en el mercado mexicano, basados y usando siempre la tecnología de punta de HP Winner y la experiencia de los proyectos de iluminación que cada uno de los que integramos Ray Hunters considera de acuerdo a la normatividad. Tenemos 6 líneas de negocio. El tema de hacer estas pláticas es transmitir ese conocimiento técnico a través de las capacitaciones técnicas que nos invitan, como en el caso del Grupo ORS, para que ustedes tengan conocimiento de dónde proviene todo el uso de la tecnología, que tiene una razón de ser a través de la normatividad. Sí. Bueno, nosotros en esta plática, en esta capacitación, vamos a hablar un poquito acerca de las normas aplicables para el alumbrado público y en la parte de exteriores. Vamos a revisar a lo largo de esta capacitación un tema de algunos conceptos básicos porque son muy importantes a través de la normatividad y son conceptos fundamentales que vamos a desarrollar en el uso de cada una de las normas específicas que se utilizan a nivel nacional para el tema de iluminación. Siguiente, por favor. Como tal, el contenido, bueno, la presentación que ya vimos, la parte de conceptos básicos para que todos estemos empapados de alguna manera de cuáles son los conceptos que se utilizan en el ámbito de iluminación, normas aplicables para el tema de iluminación, normas complementarias, que son las normas con las que nosotros como fabricantes nos vemos obligados a poder cumplir para dar un producto de calidad y de excelencia. La parte de niveles de iluminación, cómo se determinan, cuáles son las normas que infieren en esto, la importancia del IK y del IP, y bueno, una breve reseña de la parte comercial y al final las conclusiones. En la parte de concepto básico de iluminación, pues vamos a comenzar desde la parte más básica, que es la parte de iluminación. ¿Qué es iluminar? Es la acción o efecto de iluminar a través de un sistema o conjunto o dispositivo, que esto va a determinar una cantidad o un flujo lumínico para poder determinar un nivel de iluminación. Y bueno, nosotros lo referimos de manera inicial, hay que aclarar qué es la iluminancia. La iluminancia es el flujo luminoso por cantidad de área, que es la intensidad dirigida a una zona determinada
por la que viaja la luz, su unidad de medida es el lux, que es lumen por metro, entre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, la iluminancia es muy importante que la tengamos presente porque cuando nos requieren un proyecto de iluminación o cuando la norma habla acerca de niveles de iluminación, la parte fundamental se traduce a través de la iluminancia. Es la cantidad de iluminación o la cantidad de flujo lumínico que vas a determinar en un área específica. ¿Sí? En el caso de una oficina, el nivel de iluminación se refiere a la parte donde es el área de trabajo. En un taller, a la altura en la que se está desarrollando ese trabajo. Entonces, para la parte de iluminación, la iluminancia es la más fundamental porque es la cantidad de iluminación que llega a esa área determinada. Y vamos a escuchar siempre la parte de su unidad de medida, que es el lux o los luxes. Siguiente, por favor. A diferencia de la iluminancia es la intensidad emitida en una dirección dada. ¿Sí? La iluminancia se calcula a través de candelas sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando una fuente lumínica, una fuente determinada, ya sea una lámpara, un foco, un luminario, emite una luz, tiene una cantidad o una intensidad que sale a lo largo del espacio y a eso se le conoce como luminancia, ¿sí? La cual se ve referida a través de un flujo lumínico, que ahorita vamos a ver qué significa eso. Adelante, por favor. El flujo luminoso o el flujo lumínico es aquella unidad de medida sobre la cantidad de luz que sale de una fuente de luz. ¿Sí? Podemos tener tres tipos de flujo luminoso: el inicial, el flujo luminoso total y el flujo luminoso nominal. En el caso del luminoso inicial, es el flujo lumínico que se declara cuando sale de una fuente de luz. Anteriormente, o actualmente todavía tenemos los focos incandescentes que ya no se ocupan para el tema de la iluminación, sino que pues llegamos a ver todavía en el tema de algunas pollerías, carnicerías que ocupan para el tema de calefacción. Pero cuando tenemos el foco o el foco aditivo metálico a vapor de sodio utilizado en los reflectores de HID, produce un flujo lumínico, el cual sale en todas direcciones. ¿Sí? Entonces, a ese flujo lumínico es el que se le conoce como flujo luminoso inicial, porque es una cantidad de flujo lumínico que sale en todas direcciones y es el inicial. El mantenido es aquel que después de haber salido en todas direcciones y se le pone un refractor, lo más común en el tema de la iluminación son los reflectores, ese flujo lumínico lleva una dirección, ¿sí? Entonces, ese flujo lumínico que sale ya y que lleva una dirección y llega al área de trabajo, en el cual ya podemos traducirlo como un nivel de iluminación, ese flujo lumínico es el mantenido. Para términos de explicación, cuando nosotros encendemos un reflector de 400 watts y decimos que tiene un flujo lumínico de 65,000 lúmenes, en realidad ese es el inicial. El mantenido es aquel flujo el cual ya llega a la zona de trabajo. En el caso de los reflectores, tienen una pérdida del 35% porque la luz sale en todas direcciones. ¿Sí? Esto hablando de los reflectores de HID, los que tenían en el tema de lo que usábamos los focos, ya sea de vapor de sodio o de activo metálico. Pero en el tema de LED actualmente, el que se declara y el que nosotros como fabricantes declaramos es el flujo lumínico nominal, que es la cantidad total que sale al final de haber pasado por las etapas de dispersión o por las etapas de generación de luz, ya es el que declaramos. Por eso es que cuando nosotros hablamos en tecnología LED del flujo lumínico, nosotros ya declaramos el total. A diferencia de una lámpara convencional, una de incandescente o de HID, que declara un porcentaje menos, nosotros tenemos que declarar el total. Después de que sale la cantidad de luz a través del espacio del luminario, y ya una vez que sale completamente de la óptica del luminario o del policarbonato, esa es la cantidad de luz que se declara.
9,000 lúmenes, 10,000 lúmenes, 12,000 lúmenes. En el caso de niveles de iluminación, se determina como la cantidad de flujo luminoso o lumínico por unidad de área cuadrado, que es la cantidad de flujo lumínico que incide en un área de trabajo o en un área determinada. Si no es la misma cantidad de luz y de nivel de iluminación que vamos a tener en una mesa que en la parte del piso. Entonces, para eso nos sirve determinar qué es el nivel de iluminación, que es la cantidad de luz o la cantidad de flujo lumínico que llega a esa área determinada. Siguiente, por favor. A través de estos dos conceptos, que es la luminancia y la iluminancia, tenemos otros dos parámetros, que es la intensidad. La intensidad es la fuerza de la luz producida por una fuente en una dirección dada. Es la cantidad de luz o es la intensidad de luz que sale en un área determinada. No es la misma que tenemos de la fuente hacia un extremo que de la fuente hacia atrás, ¿sí? Y a su vez tenemos la reflectancia. La reflectancia es el porcentaje de luz que se refracta o se refleja en un área, en una superficie, y que es la cantidad de luz que se refleja para el tema de la vista. Esa es la parte de la reflectancia. Y la forma de representarla es en porcentaje. Entonces, cada uno de los objetos que tenemos y de las texturas y de las formas que hay a lo largo del material con la que está construido, tiene una reflectancia diferente. No es lo mismo que la luz se refleje en un piso, en un pavimento de asfalto, que en uno de concreto hidráulico. Entonces, esa parte es importante recordarla porque lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Aquí es algo muy importante que debemos destacar y debemos considerar para el tema de la iluminación actual con la parte de la tecnología LED. Anteriormente, nosotros manejábamos con los HID, los reflectores, las lámparas incandescentes, ¿sí? La parte de eficiencia, ¿sí? Decíamos anteriormente, ¿qué es la eficiencia? Pues es la cantidad de flujo lumínico que sale contra la cantidad de flujo lumínico que llega a un área determinada. A eso, en términos sencillos, se le conoce como eficiencia. Yo puedo declarar que mi foco produce 10,000 lúmenes, que es el flujo lumínico. Pero ¿cuánto realidad llega después de que tú lo colocas en un refractor para poder darle una dirección a ese flujo lumínico? ¿Cuál es la cantidad real? Entonces, para sacar esa eficiencia se hace la división entre el flujo lumínico que se declara como inicial contra el flujo lumínico mantenido. Y ahí tenemos la eficiencia. En el caso de la parte de la tecnología LED, el concepto que se utiliza actualmente se le determina eficacia. ¿Por qué? Porque ahí podemos determinar qué tan eficiente es nuestro luminario a través de la relación entre flujo lumínico y potencia. ¿Esto qué quiere decir? Entre mayor flujo lumínico y menor potencia tengamos, el luminario es más eficiente, es más eficaz, perdón. Entonces, la unidad de medida es lumen sobre watt. ¿Cómo se determina si el foco o nuestro luminario dice 10,000 lúmenes? Para sacar la eficacia es 10,000 lúmenes entre la potencia de ese luminario. En este caso, si fuera 10,000 lúmenes entre 100 watts, estaríamos hablando que tendría 100 lúmenes por watt, ¿sí? Y esa sería nuestra eficacia. La normatividad que actualmente aplica para el tema de alumbrado público, que es la NOM 031, determina que la eficacia mínima que deben de tener los luminarios con tecnología LED debe de ser superior a los 110 lúmenes por watt, ¿sí? Entonces, es una forma de demostrar que tu luminario es muy eficaz, ¿sí? Que tiene menor potencia, pero da mayor flujo. Actualmente ya existen tecnologías como la que nosotros usamos, en donde nosotros tenemos 150 lúmenes por watt, 160 lúmenes por watt. Y en esta nueva generación de este año ya se están
representando y certificando con 180 lúmenes por watt. Para concluir esta parte de la eficacia, teníamos que un luminario de 60 watts tenía una buena eficacia porque tenía 140, 145 lúmenes por watt y nos daba un flujo de 9000 lúmenes. Pero actualmente ya tenemos luminarios más eficientes, ¿sí? Porque tienen una eficacia de 170 lúmenes por watt, 180 lúmenes por watt. Quiere decir que con mis mismos 60 watts estoy dando 10,000 o 12,000 lúmenes. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque mantenemos el ahorro de energía, pero damos mucha mayor iluminación. Y también al hacer un cálculo de iluminación, podemos reducir la cantidad de luminarios en un área determinada, ¿sí? O podemos inclusive en el tema de vialidades hacer cálculos más espaciados. Siguiente, por favor. También encontramos en la parte de iluminación lo que es temperatura de color correlacionada o abreviado en TCC. Esta temperatura de color es la unidad de medida que se utiliza a través, bueno, que se determinó a través de un estudio de iluminación que fue calentando un objeto totalmente metálico a una temperatura dada. Anteriormente había mucho la confusión porque se le determinaba en grados Kelvin, pero no tiene que ver con la capacidad de temperatura, de calor, sino con la capacidad que tiene este objeto de reproducir los colores a cierta temperatura y determinar colores diferentes. En el tema de iluminación, tenemos desde 2200 hasta 6700 se habrán encontrado en algunas especificaciones o en algunos luminarios. Actualmente las recomendadas son 3, ¿sí? Tenemos la temperatura de color de 3000 Kelvin, la temperatura de color de 4000 y la temperatura de 5000 Kelvin, ¿sí? Estos colores son los ideales de acuerdo al uso de cada una de las aplicaciones, ¿sí? El de 5000 Kelvin es el que se recomienda en el tema de las canchas, unidades deportivas, estadios, estacionamientos. El de 4000 Kelvin es el que se recomienda para las temperaturas, para el usos de los proyectos de la parte de vialidades. En el caso de la temperatura de 3000, la recomendación es para usar en las zonas con neblina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad que tienes tú de ver en un ambiente de neblina, si recordaron o han visto anteriormente, se usaba mucho la temperatura de color del vapor de sodio en los túneles donde hay mucha neblina. ¿Por qué? Porque penetra más el tema del color, puedes de una forma más visual poder romper esa pared en el tema de la neblina. Ahora, no quiere decir que haya una regla y que haya una normatividad específica, sino que son recomendaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que este tema no es un tema de sentir, de que va a ser 3000 Kelvin, va a ser muy cálido, sino es un tema de percepción. Lo que sí les puedo asegurar que las temperaturas de 5000, 5700, 6500 y 6700, que es una temperatura de color muy blanca, casi azul, como se ve en el espectro que tenemos ahí, no se recomienda para las áreas con mucha vegetación y con mucha fauna. ¿Por qué? Porque rompes con el ciclo, en el caso de la fauna, de la flora, rompes con el ciclo del tema de la fotosíntesis, ¿sí? Alteras ese ciclo, porque para la naturaleza, para los árboles, para las plantas, es como si fuera de día, ¿sí? Entonces eso provoca que los árboles no crezcan, no se desarrollen, que no tengan más frutos. ¿Por qué? Porque la planta no está generando la fotosíntesis como normalmente lo debería de hacer. Entonces en esas áreas se recomienda 4000 hacia abajo, 3000 Kelvin. Inclusive ya hay algunos departamentos gubernamentales que cuando van a instalar
ciertos luminarios en zonas donde hay mucha vegetación, ellos te solicitan que sea 3000 Kelvin. La otra parte es que también aleja la fauna, ¿sí? La fauna se aleja, ¿por qué? Porque la fauna siente como si fuera de día, entonces se comienza a alejar en las noches, porque prácticamente está rompiendo con su esquema o su ciclo circadiano, ¿no? Entonces sí es importante determinar cuál es la temperatura de color para cada uno de los proyectos que ustedes desarrollen. Siguiente, por favor. Otro de los conceptos también que debemos de aprender es el famoso IRC, que es el índice de reproducción de color, ¿sí? Este IRC es la medida cuantitativa, que es la capacidad que tiene una fuente luminosa de reproducir los colores, y se traduce desde el 60 hasta el 100. El 100 sería el mejor IRC que tenemos. En el caso del IRC perfecto, de 100 y de 90 se utiliza en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque en los centros comerciales tú tienes que ver exactamente que se vea el color de la fruta, que se vea el color de las pinturas, en el caso del área de pinturas, o sea, que tú puedas distinguir exactamente qué color es. Cuando vas a una sucursal de ropa, su IRC o su índice de reproducción de color, ¿sí? Debe de ser de entre el 80 y 90. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver exactamente el color que estás comprando. ¿Por qué? No sé si les ha llegado a pasar alguna vez, y sí llega a pasar porque muchas tiendas comerciales no entienden este concepto. Y llegas y compras tu camisa y, oh, es roja, ¿no? Y la ves roja ahí, sales a la calle y cuando ya sales a la calle, te das cuenta que no es roja, que es naranja. Entonces, sí, esa parte es importante tenerla en cuenta. Entonces, eso significa el IRC. En el tema de vialidades de alumbrado público y exteriores, el recomendable es el de 70, ¿sí? En el de 80 ya comenzamos a traducirlo en algunas plantas, en algunas fábricas, ¿sí? En el caso de vialidades, ¿por qué 70? Porque no te interesa saber exactamente de qué color, si es amarillo bajito, amarillo alto, pero tú lo que te interesa es saber que ahí hay un auto adelante de ti, que ahí hay un árbol. No te interesa saber si realmente las hojas son verde fuerte o verde bajito. O sea, a ti te interesa saber que ahí hay un objeto. Por eso es que el que marca la norma como mínimo es 70. Siguiente, por favor. Después de ver todos estos conceptos, los trasladamos al tema de el proceso de iluminación. Tenemos una fuente, que puede ser un foco, un luminario, un reflector, la cual produce un flujo lumínico que viaja a través de una dirección y se le conoce como intensidad. Llega a una superficie, la cual se determina como iluminancia, que es el lux, que es la cantidad de iluminación que llega a esa área determinada. Tiene una reflectancia, que es la cantidad de luz que se refleja y que nosotros percibimos, ¿sí? Y la parte de luz que también se traduce como luminancia, ¿no? Que es la cantidad de luz que nosotros podemos ver a través de esa reflectancia. Ese es el proceso completo que acabamos de explicar, de todos los conceptos básicos de normatividad y de iluminación, perdón, que nosotros estamos aquí desarrollando. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar en materia sobre las normas mexicanas oficiales y los niveles de iluminación. Existen dos tipos de normas para el tema de alumbrado público y exterior. Las dos vigentes y actuales es la NOM 013, 2013, y la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2008. Siguiente, por favor. En la NOM 013 ENER 2013 es la que te habla de la eficiencia energética para sistemas de alumbrado público y vialidades. Esta norma es la que te exige y la que tú tienes que cumplir como contratista, como fabricante, como desarrollador, como electrificador, para poder tener un proyecto eficiente. Recordamos algo muy importante: las normas oficiales mexicanas son obligatorias, ¿sí? Las que son recomendaciones son las NMX. Esas son recomendaciones.
pero en el caso de las normas, te hace referencias a una NMX, ¿sí? Y entonces, cuando te hace esa referencia en ese NMX, te obliga a cumplir con la norma, ¿sí? Esa parte de ahí es importante que la recordemos. ¿Qué es lo que nos determina esta NOM 013? Esta NOM 013 nos determina la eficiencia energética en términos valores de densidad de potencia eléctrica para el alumbrado, ¿sí? Los campos de aplicación de esta norma, ¿dónde la aplicamos? Se aplica para todos los sistemas nuevos de iluminación, así como las ampliaciones, modificaciones de instalaciones ya existentes. Normalmente pensamos que dices, bueno, es que pues la avenida ya está así. Sí, a lo mejor alguien instaló los luminarios y no tienen el nivel adecuado de iluminación, pero sin embargo, todos los sistemas de iluminación existentes, nuevos y los que se vayan a modificar deben de cumplir con esta norma. Ya hay muchos municipios a nivel gobierno que comienzan a exigir a través del cumplimiento de esta norma a los contratistas a que den los niveles mínimos requeridos que marca esta norma, ¿sí? ¿Dónde aplica? Vialidades, estacionamientos públicos abiertos, cerrados o techados. Ahora, entiéndase por modificación a todo cambio de luminarios, distancia interpostal o cualquier cambio en el sistema de iluminación. O sea que esta norma va a aplicar, si voy a cambiar todos los luminarios de una vialidad, yo debo de cumplir con esta norma, aunque no distribuya los postes, aunque no ponga postes nuevos. Ahora, si voy a poner postes nuevos o voy a modificar la distancia de estos postes, también aplica. Entonces, ahí en esta parte sí es importante que cada vez que haya una modificación o una nueva construcción de una vialidad, debe de cumplir con los niveles mínimos promedio. Ahora, esta norma se hizo para el tema de seguridad, ¿sí? Confort, y el tema de que no haya el tema de riesgos en accidentes, ¿no? Porque si tú tienes un mal nivel de iluminación, pues puede haber un accidente, puede inclusive causar inseguridad por robos, asaltos. Entonces, sí es importante el cumplimiento de esto. ¿Qué encontramos en esta norma? Aparte de todos los conceptos que ya vimos de iluminancia, y aquí es donde los explicamos, lo que es la iluminancia, la uniformidad, el tema de los niveles de iluminación, el IRC, nos encontramos con las tablas, ¿sí? Que nos indican los valores mínimos promedio. Ahora, recuerden, estos son los mínimos promedios recomendables o requeridos. No significa que no podamos estar arriba de ellos. O sea, podemos tener, por ejemplo, en el caso de autopistas dice 4 luxes, pero si damos 5, estamos cumpliendo con la norma y entonces quiere decir que tendremos un mejor nivel de iluminación. En el caso de la norma, te marcan 3 tipos de pavimento. El R1, R2, R3 y R4. En el caso del R1, se considera para concreto hidráulico. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre esto y el asfalto. Entonces, aquí se nos determina en esta tabla, y ustedes pueden observar, los niveles mínimos que se deben de cumplir, la uniformidad y los DPAs que debemos de cumplir, ¿sí? Todo va de la mano. Y en relación a eso es cómo se hace el tema del cálculo de iluminación. Para vías principales y ejes viales, nos se pide 12 luxes, con una uniformidad de 3:1. Es importante cumplir con la uniformidad, no nada más con el nivel de iluminación, ¿sí? Y es importante cumplir con los DPAs. En el caso de la uniformidad, esto del 3:1 se refiere traducido a manera práctica, es que no haya manchones, no haya distancias tan grandes entre los luminarios o que los luminarios alcancen a cubrir perfectamente todo el área que se requiere. ¿Por qué? Porque si no provocas el famoso efecto cebra, ¿sí? O sombreado. Entonces, este sombreado provoca 2 problemas. Uno, y sí hay temas de, a lo mejor son los menos, pero sí hay temas registrados a las personas con temas de epilepsia. Cuando tú tienes una vialidad demasiado larga y a lo largo de esa vialidad tiene constantes efectos cebra o demasiado sombrado, el tema a nivel visión les provoca
les provoca un problema a las personas con problemas epilépticos. Los dos te provoca cansancio, ¿sí? Cuando tú vas manejando en la noche y tu visión comienza a detectar, a simple vista, a lo mejor tú no lo logras ver, pero comienza a detectar eso, te comienza a provocar cansancio y ha llegado a provocar muchos accidentes. Ese sí es el más común y más frecuente, ¿sí? Normalmente pensamos de que, pues es que se durmió, pero realmente, ¿por qué se durmió? ¿Por qué? Porque ese efecto cerebral ahora sí que también provoca ese tipo de cansancio y ese tipo de problemas. Se divide en clasificación por validad. Tenemos autopistas, acceso controlado, principales, primarias y colectoras, secundarias, residenciales A, B y C. Ahora, no se preocupen, en la norma, en la NOM 013, en el índice, te dice cuáles son este tipo, cómo las clasifica, o sea, cuáles son las principales, a qué le llama primarias, a qué le llama secundarias. Entonces, ustedes ahí pueden perfectamente visualizar en el índice, si tienen alguna duda, ¿cómo se habría que es secundaria residencial tipo A? Entonces se van al índice de la norma y ustedes pueden determinar, a esta le llama. Normalmente lo clasifica por el flujo vehicular, ¿sí? Y la cantidad ¿cómo se llama? De espacios que tiene, o sea, el tamaño de la vialidad, es como las clasifica. Ahora, ¿por qué te pide los DPA? ¿Qué es la densidad de potencia en un área en un área determinada? ¿Por qué? Porque ha llegado a pasar que simplemente dices, yo necesito cumplir con la norma, entonces le meten más potencia a la vialidad y eso también está mal. Debe de haber una regulación, porque no significa que tú quieras llegar a esos niveles de iluminación y le vas a meter mayor potencia a los luminarios, sino que simplemente tienes que hacer tu cálculo de iluminación para que te dé los niveles, ¿cómo? Con la altura de montaje, con la distancia interpostal, con un luminario que te abarque el espaciamiento entre carriles. Así es como determinas el nivel de iluminación. Entonces, estos DPA te regulan para que no excedas la cantidad de energía eléctrica en esas áreas determinadas. Siguiente, por favor. Aquí en R2 y R3 tenemos el asfalto. Logran diferenciar que hablábamos hace rato de vías principales y ejes viales y decía 12 luxes. Aquí ya dice 17. Porque recordemos que en el concepto de reflectancia, ¿sí? Necesitamos mayor nivel de iluminación para un asfalto, porque el asfalto, ¿de qué color es? Negro. Entonces la cantidad de luz y la cantidad de iluminación que se refleja en el asfalto es menor. Por eso necesitamos dar mayor nivel de iluminación en el asfalto que en el concreto hidráulico, porque en el concreto hidráulico vamos a tener mayor reflectancia. Entonces vamos a tener mayor cantidad de iluminación que se refleja a la vista. Mismos parámetros que debemos de cumplir por cada una de las clasificaciones, uniformidad y los DPA. Siguiente, por favor. También nos trae una tabla con el tipo de pavimento R4, pero normalmente aquí en México no se utiliza. Solo utilizamos lo que es el concreto hidráulico y asfalto, que sería R2 y R3 el asfalto. Pero pues aquí viene, porque sí hay algunas zonas en el país donde hay diferentes tipos de materiales donde se debe aplicar esta norma. Siguiente, por favor. Bueno, en el tema de los DPAs también debemos de cumplir con las tablas de los valores donde nosotros debemos de cumplir con la luminancia. Recordemos que no es lo mismo que la iluminancia, con las relaciones de uniformidad. Entonces, todas estas características, y ahí vemos los conceptos que veíamos de iluminancia, luminancia, todos esos conceptos básicos se aplican aquí en la norma. Aquí es donde nosotros ya realmente debemos entender qué significa cada uno de esos conceptos para poder cumplir con esta norma. Siguiente, por favor. También trae la clasificación, cuáles son las características de reflectancia de acuerdo al pavimento, lo que les decía, ¿sí? De acuerdo al pavimento se clasifica R1, R2, R3 y R4. Trae una tabla
para los DPA en el caso de los superpostes. Aquí, algo ahí importante en la norma, a partir de 15 metros hacia arriba, o sea, 15.5, 15.2, 15.3, de 15 metros hacia arriba se le considera superposte. De 15 metros hacia abajo es un poste tradicional. Entonces, ¿por qué tenemos que diferenciar eso? Cuando tú tienes un poste de 15 metros hacia arriba, ya es un superposte. Entonces, tú debes de cumplir con estos valores máximos de DPA para tu cálculo de iluminación. Entonces, recuerden, de 15 metros en adelante es un superposte y ya tienes que entrar en esta clasificación. De 15 metros hacia abajo, cumples con las características que vimos al principio en las primeras tablas. Siguiente. Vienen también la cantidad de nivel mínimo promedio o la iluminancia mínima promedio que se debe de cumplir. En el caso de los estacionamientos públicos abiertos es 25. También nos menciona cuáles son los niveles de densidad y los niveles de iluminación promedio que se debe de cumplir para los estacionamientos cerrados, ¿sí? En el caso de los cerrados debe de considerar 3 parámetros: cuando es diurno, cuando es nocturno y cuáles son los DPAs que debes de cumplir a lo largo de ese estacionamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú debes de tener cierto nivel de iluminación al acceso al estacionamiento, 1, cuando es de día, y 2, cuando ya oscureció. Y estos son los niveles que te marca la norma, de acuerdo a las rampas, a los accesos, a las escaleras. ¿Sí? Vemos que el nivel mínimo promedio que te pide para los estacionamientos son 54, pero ya en el área general de los estacionamientos. En las rampas ya varía, ¿sí? Cuando es diurno te pide 110 luxes, o sea, tú debes de tener, ¿por qué? Porque la pupila no se debe de dilatar, lo mismo pasa en los túneles, tú debes tener una iluminación de día que se equipare al nivel que está afuera del túnel, ¿sí? Y de noche, a diferencia de eso, debes de bajar el nivel de iluminación. Esto lo van a ver mucho en los túneles, que no hay esa concordancia, porque tú entras al túnel y de día están apagadas las luces y entonces te lastima y hasta dolor de cabeza te provoca o un malestar. Y de noche, pues inclusive está sobreiluminado. Entonces, ese es un mal proyecto de iluminación. Siguiente. La otra norma que te indica las condiciones de iluminación en centros de trabajo, que de estas solo aplica uno de los parámetros, es la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero está bien que la conozcan, que ustedes sepan que esta es la norma que tiene como objetivo establecer los requerimientos de iluminación para las áreas y centros de trabajo. Cuando una unidad verificadora o cuando en el caso de la Secretaría de Trabajo va a una planta, a una fábrica, a oficinas inclusive, tú debes de cumplir con esta normatividad en la parte de iluminación. O sea, esta es la que te marca cuáles son los niveles que debes de tener en tus áreas de trabajo para que las personas que laboran ahí trabajen de manera eficiente. Siguiente, por favor. Esta aplica para todas las áreas de trabajo aquí en el país. O sea, todo el tema de las áreas de trabajo deben cumplir con esta norma, ¿sí? Aquí te marca la tabla, cuáles son los niveles de iluminación. Te marca 3 columnas: la tarea visual del puesto de trabajo, el área de trabajo y los niveles mínimos de iluminación. En el tema de exteriores, la que te marca es exteriores generales, patios y estacionamientos. Y te dice que los mínimos deben de ser 20 luxes. Pero recordarán que la NOM 013 te dice que debe ser 25. Entonces yo les recomiendo que para sus cálculos o para sus proyectos, ustedes consideren 25 luxes. Cumpliendo con 25 luxes, ya están cumpliendo con la de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De ahí podemos tener, de acuerdo al área de trabajo, cuál es el nivel. Para interiores generales, almacenes con poco movimiento, 50 luxes. Para áreas de circulación y pasillos, salas de espera, 100 luxes. Para servicios al personal, que es almacenaje rudo, recepción, despacho, debe de haber 200. ¿Sí? Para talleres y áreas de empaque y ensamblaje, aulas y oficinas debe de haber 300. Siguiente. Para talleres de precisión, salas de cómputo, debe de haber 500.
Talleres de alta precisión, pintura, acabado, superficies y laboratorios, debe haber 750. Procesos de ensamble e inyección de piezas complejas, acabados con pulidos finos, debe haber 1000. Y ahí empiezan las que son todas las fábricas de autos, fábricas de laminación, fábricas de componentes eléctricos, Samsung, todo ese tipo de plantas deben de cumplir con esta requisición. Procesos de gran exactitud, tareas visuales, bajo contraste, debe de haber 2000. ¿Sí? Entonces, esta es la norma que te determina cuáles son los niveles de iluminación mínimos que deben de tener las áreas de trabajo. En el caso de las canchas y unidades deportivas, actualmente no hay una norma como tal. Hay recomendaciones de la NMX, ¿sí? Pero todos los que hacen cálculo de iluminación se basan en las normas europeas y las americanas. En el caso de la FIFA, por ejemplo, para los estadios deportivos, lo mínimo que te pide son 2000 luxes, ¿sí? Entonces, ¿qué entraríamos? Si lo comparamos contra esta, vemos para qué tipo de áreas de trabajo son 2000 luxes. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos que de acuerdo al área de trabajo que determinemos, se debe de hacer la distinción de cuál es el nivel de iluminación requerido. Otras normas aplicables es la NOM 03, que esta es la norma que te dice o que te obliga a ti como fabricante que tus productos eléctricos cumplan con las especificaciones de seguridad. Todos los fabricantes debemos o deberían cumplir con esta norma. ¿Por qué? Porque es la que te garantiza que tus equipos o sistemas eléctricos de iluminación van a funcionar correctamente. La otra es la NOM 058 SSFI 2017, que es para los controladores y fuentes luminosas, que es para los drivers y para el tema de los balastros. O sea, esta es la que tú debes de cumplir para saber que tus drivers o balastros puedan funcionar correctamente y sobre todo en el sistema eléctrico de aquí del país. Y la NOM 031 ENER 2019, que es la que te dice cuál es la eficiencia para los luminarios LED para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas. Esta norma en particular, la NOM 031, siguiente por favor, es la que te certifica y la que garantiza que como fabricantes cumple con todos los requerimientos eléctricos que solicitan aquí en el país para que el luminario se pueda instalar en alumbrado público y exteriores. Siguiente, por favor. A través de esta norma, nosotros como fabricantes nos vemos obligados a cumplir con diferentes pruebas, ¿sí? Tanto pruebas eléctricas como pruebas lumínicas. A través de eso, nosotros mandamos al laboratorio, este es uno de ellos, este es el de la Ciudad de México, y en este nosotros garantizamos el voltaje al que va a funcionar, la potencia en la que va a funcionar, el factor de potencia, el índice de reproducción cromática, cuál es el que se va a declarar, el flujo luminoso, la temperatura de color. Entonces, todas estas pruebas se le hacen dentro del laboratorio. Siguiente, por favor. Ahora, la NOM 031 ENER 2019 es la más vigente actual. Esa se acaba de publicar en 2021 y tiene vigencia hasta la fecha. Y en esa se determina que a través de un organismo certificador tú puedes obtener esta norma o el cumplimiento de esta norma. Ahora, ANSE es un organismo certificador, pero no es el único. También está NICE, también está UNICE y aparte de ANSE. Entonces, existen más organismos certificadores. Lo único que ANSE es uno de los que tiene casi todas las pruebas, o cuando tú le pides las pruebas, casi tiene todas las pruebas para poderte dar el certificado. Ahora, ANSE lo único que hace es certificarte, ¿sí? Es lo que hace es certificarte. Que si podemos, sí, el informe de pruebas está atrás.
Bueno, ahorita le paso el informe de pruebas. En el caso del PAESE, el PAESE es la constancia que te emite CFE para que tú como fabricante garantices que tu producto dice la potencia que tú declaras, que es el flujo lumínico que tú declaras, y sobre todo que tienen las condiciones eléctricas en el tema de factor de potencia, distorsión de armónica para poder cumplir con ese requerimiento. PAESE lo pide CFE, ¿sí? Pero a donde lleva las pruebas, ahora, CFE no te hace las pruebas, o sea, tú le llevas a una unidad de CFE que le determina PAESE, que él ahí le lleva tus pruebas. Entonces él las revisa los parámetros y en base a ya unos parámetros que él tiene fijados, determina si cumples o no cumples, ¿sí? Esa es la constancia PAESE. No es un certificado, es una constancia. Y CFE la comenzó a exigir y a solicitar a partir de que muchos luminarios se introdujeron en el país y tú decías que eran de 100 watts y no eran de 100 watts. Tú decías que no tenían pérdidas y tenían pérdidas en el balastro. Tú decías que te daba tanto nivel de iluminación y no es cierto, te daba menos. Tú decías que era para un tipo de vialidad primaria y resulta que no, que era para una vialidad secundaria. ¿Sí? Entonces, esa es la constancia PAESE. Y esa constancia se determina por luminario, ¿sí? Esa constancia PAESE la determinamos a través del informe de pruebas, pero lo sacas por luminario, o sea, por cada luminario tú debes de tener una constancia PAESE y obviamente hacer sus pruebas y tiene un costo. A diferencia que el lance para la NOM 031 se saca por familia. Ahí solamente llevas el luminario de mayor potencia de esa familia, le hacen las pruebas de ese luminario. Obviamente por familia hablo de cada tipo de vialidad, de luminario, perdón, que tienes. Ese es por familia. Y el PAESE no, el PAESE se saca por luminario. Siguiente, por favor. Actualmente ya hay diferentes formas de hacer cálculos de iluminación. Se hacen los diseños y esto es a través de software, ¿sí? Anteriormente, y todavía se puede hacer, y es como lo determinan actualmente las unidades verificadores independientemente del uso de software. Siguiente, por favor. Y lo hacemos a través de un archivo IES, que es un archivo que se saca sobre pruebas de laboratorio en un fotogoniómetro, y en ese es donde se saca el archivo IES o archivo fotométrico, ¿sí? Ese archivo fotométrico es el que se introduce en el software y tú puedes hacer la corrida fotométrica. ¿Qué puedes ver? ¿Cuánta distancia interpostal te arroja ese archivo? ¿Hasta dónde abarca? ¿Sí? ¿Cuánto nivel de iluminación tiene ese archivo? Adelante. En la NOM 013 te dice cómo sacar el cálculo de iluminación, que es la iluminancia promedio mínima que te marca la norma, usando estas fórmulas. Eso que viene ahí son los luminarios, y tú trazas tu cuadrícula en la calle, sacas las distancias y en base a eso vas sacando el famoso cálculo de 9 puntos. Una vez que lo sacas, utiliza la fórmula que está ahí abajo y así es como determinas cuál es el nivel que está dando tu sistema de iluminación. Ahí también te determina cómo se sacan los DPAs, que es la carga total de los luminarios, o sea, la suma total de la potencia de todos los luminarios entre la distancia o el área total, es los metros cuadrados, es el ancho de la calle por el total de la longitud de la calle. Y así sacan los DPAs. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, ¿y cómo le hace una unidad verificadora? Él utiliza estas fórmulas para determinar si estás cumpliendo o no con la norma. Siguiente, por favor. Existen tres tipos de software. Hay uno que tiene dos versiones, el Dialux, que es 4.12, el Dialux Evo. Esos dos son gratuitos, no tienen costo. Nosotros utilizamos esos dos y utilizamos también el Visual. El Visual tiene un costo, ¿sí? El AGI 32 es otro de los softwares que se utilizan para hacer cálculos de iluminación. Entonces, ahí tú le metes los parámetros, haces tu plantilla, ya sea de vialidades o de naves industriales, y así es como sacas los cálculos de iluminación. Entonces,
Nosotros utilizamos actualmente el Dialux Evo y el Dialux 4.13 y el Visual, ¿sí? Nada más que el Visual sí tienes que pagar una licencia anual, igual que la GI 32. Vamos a ver qué es el IK y el IP para que también ustedes lo puedan referenciar. Muchos ya actualmente lo conocen y no saben que lo sabían. En el caso del IP, es el grado de protección contra ingreso respecto a agentes ambientales, humanos externos a dispositivos electrónicos. Y le digo que lo conocen, ¿por qué? Porque actualmente si ustedes revisan su celular, su computadora, sus pantallas, tiene que tener esta clasificación, ¿sí? En el caso de los celulares, ya hay celulares de ciertas marcas que tienen un IP68. El IP68 es el grado de protección más grande que hay para estos sistemas eléctricos. El IP68 se clasifica, más bien el IP se clasifica de la siguiente manera. Siendo I la protección contra anticuerpos sólidos, ¿sí? Y va del 0 al 6. Y el P, que es contra protección contra agua, va del 0 al 8. Entonces, en el tema de vialidades y alumbrado público, la norma, el mínimo que te pide es IP65. Entonces, quiere decir, I, que es la protección contra cuerpos sólidos, nos vamos al 6, y es la protección más alta contra el estanco total ante polvo. O sea, que no se le va a penetrar el polvo y no va a haber temas de penetración de ningún tipo. El P sería la protección contra agua y nos vamos a la clasificación 5, que es protección ante chorros directos de agua. Esto quiere decir que le vamos a estar pudiendo aplicar chorros directos de agua al luminario y no le va a penetrar la humedad. En el caso de los luminarios para las albercas, el grado de protección que deben de tener y que deben de cumplir es el IP68, que sería protección contra estanco de polvo y la protección contra inmersiones permanentes de agua. Esa es la clasificación que se determina para los luminarios en albercas. Ahora, ustedes han visto en el tema de las explanadas que hay muchos luminarios downlight o circulares que están empotrados en el piso, pero normalmente ven que algunos parpadean o ya no encienden y es porque tienen una mala clasificación de IP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte comercial te la vende de que no, pues es IP67 y te dice que el 7 es protección contra inmersiones temporales. Y eso fuera si esos luminarios están sobre un techo donde los puedes mojar, estás limpiando el piso, pero no es una inmersión permanente. Entonces te venden ese como IP67, lo ponen no bajo un techo, al exterior completamente. Entonces cuando llueve, pues se hacen charcos. Entonces, ¿qué pasa? Se les va penetrando poco a poco la humedad y por eso llegan a ver que esos luminarios tienen condensación. Entonces, sí es importante saber cuál es la clasificación para cada uno. Ahora, en el caso de Ray Hunters, los luminarios de vialidad y los reflectores, nuestra clasificación que manejamos es IP68 en la parte óptica. Entonces, los luminarios fueron diseñados y fabricados para poder estar completamente herméticos. Ahora, es cierto, el luminario jamás va a haber, a menos que venga un tsunami, no va a estar sumergido. Pero el diseño que nosotros desarrollamos fue para las zonas con alta corrosión, alta humedad, para las zonas ambientales, como lo son Lázaro Cárdenas, Veracruz, Acapulco, Cancún. Para esas zonas donde hay muchísima humedad, se determinó que nuestra óptica fuera IP68. De ahora en adelante, pues los invito a que revisen en los instructivos de sus celulares, computadoras, pantallas y van a encontrar una clasificación de IP. Normalmente en las computadoras o en las pantallas está entre el 54 y el 56. Perdón, entre el 54 y el 55. ¿Sí? Dependiendo del tipo. La protección contra impactos, el IK, que es el sistema de codificación para saber cuánto resiste un luminario en el caso de iluminación, cuánto resiste contra el tema de vandalismo, contra impactos mecánicos. Esa es la clasificación del IK. Va desde el 0 hasta el 10. Esa es su unidad de medida. Siendo 0 la mínima, que prácticamente es el cristal, le pegas y se rompe. Siendo 10 la máxima. En el caso de la norma, como mínimo te pide IK08. Es lo que te pide para el tema óptico. Como conjunto, puede ser IK07, IK08, IK09.
En el tema del contraimpacto, nosotros tenemos ICA 10, contratado con informe de pruebas, que es el más grande, que es el contraimpactos directos, ¿sí? Entonces, es una prueba que se le hace a la parte óptica para garantizar que ante el vandalismo, el luminario resiste, o sea, la óptica sigue funcionando a pesar de que lo estén vandalizando. Todos los antiexplosivos y toda la parte de seguridad es el ICA 10, ¿sí? Siguiente, por favor. Y entonces aquí tenemos la clasificación. La prueba que se hace se rige bajo la NMX J627 ANSE 2019. Bajo esa NMX se hacen las pruebas, ¿sí? Y en la prueba se determina una fuerza constante en joules, con una masa, con un peso, ¿sí? A una velocidad constante. Entonces, dependiendo de cuánto resista esa prueba, es como se determina el IK, ¿sí? En el caso de la óptica de nosotros es IK 10, pero recuerden, una cosa es la parte óptica y otra parte es el sistema completo, ¿sí? Entonces, ya como sistema completo, pues los luminarios son de fundición de aluminio a alta presión, y en este caso, pues, ya como conjunto va a tener un IK 8, un IK 9, pero en la parte óptica tiene el IK 10, que es la parte más vulnerable. Tanto como debes de tener un buen IP, porque es la parte más sensible después del driver, o antes del driver, perdón, ¿sí? Entonces tú debes de procurar que la placa electrónica no sufra ningún daño ni por impactos, ni por corrección, ni por humedad. Bueno, ya hasta aquí sería la parte técnica. Como producto, pues, le voy a mostrar simplemente cuáles son las 6 líneas de negocio que traemos, y de ahí el Grupo ORS nos indica cuál es lo que sigue. ¿Le dan siguiente, por favor? ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas? En base a los conceptos que vimos, nosotros tenemos IK 10 e IP 68 en la parte óptica. Mayor ahorro de energía, lo que les decía, tenemos muy buenas eficacias o muy altas eficacias, donde yo tengo menor potencia y tengo mayor flujo lumínico. Certificados que constatan las 100,000 horas de vida útil, y que pues la tecnología con el tema de los supresores de picos y la protección contra impactos IP68 puede ser aplicable en todo el país. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los segmentos o las 6 líneas de negocio que manejamos? Espacios públicos, que es toda la parte de vialidades, aplicaciones industriales, unidades deportivas, tenemos reflectores de todo tipo, desde 60 hasta 2500 watts, iluminación arquitectónica, aplicaciones especiales, ahí vienen los de horticultura, los RGB y la parte de tecnología solar. Siguiente, por favor. Ingeniero, pues antes de pasar a la cuestión de preguntas y comentarios, tengo preparada aquí por parte de Group Works una simulación, pues como ha comentado el ingeniero Juan Carlos, los software que se pueden utilizar para la simulación de sistemas, ya sean de alumbrado en exteriores o también naves industriales, cuestiones también de interiores, ya sea alumbrado público, estacionamientos y demás. Como ha comentado aquí el ingeniero Juan Carlos, pues toda la normatividad aplicable que se debe hacer, los requerimientos, los cálculos, ya sea como el que ha comentado aquí el ingeniero Juan Carlos, el método punto por punto, etcétera. Entonces yo aquí les tengo preparados una simulación acorde en el Dialux 4.13. Por cuestiones ya de un poquito aquí de la configuración de la máquina, entonces para no volver a hacer la cuestión de la simulación, yo ya las tengo preparadas. No vamos a ver la cuestión del reporte y cada una de sus secciones, sino simplemente vamos a ver la uniformidad y lo que nos comentaba dentro de la importancia para un sistema de iluminación. Por ejemplo, en este caso va a ser dentro de las cuestiones aplicables para una rotonda. Aquí yo ya he planteado el diseño. Bueno, este es un proyecto que ya había trabajado. Algo muy importante antes de considerar esto y que me gustaría comentar es que cada una de sus luminarias, cuando ustedes estén dentro de sus proyectos
analizando o ya tengan las cuestiones de los cálculos con respecto a la luminaria que vayan a utilizar, pues es muy válido utilizar o es muy recomendable utilizar el archivo IES que nos comentó también el ingeniero Juan Carlos. ¿Por qué la importancia de él? Hay otro software que se llama Software Visual Photometric, donde podemos meter estos datos para dentro de ellos sacar las campanas y los análisis de la misma luminaria. ¿Cuál es la importancia de ello? Pues hay una tabla en la NM031 dentro del cumplimiento de los cálculos que debemos de llenar y estar ligados a estos parámetros que debemos de cumplir, ya sea referente a una luminaria que se está colocando en la vialidad y junto también a unidades habitacionales. Entonces debemos cumplir también con la característica de refracción, no hacia un perímetro de una habitación o de alguna casa que esté cercana a la luminaria, sino simplemente, como indicó el ingeniero Juan Carlos, muy importante, hacer el parámetro de iluminación hacia donde se requiere, o sea, el plano útil, que en este caso lo estoy seccionando en la parte roja, el plano útil para el plano de iluminación. Vamos a un momento, por favor. Bueno, pues como podemos observar, una cuestión muy importante dentro de un proyecto de iluminación es que debemos de tener la uniformidad lo más vasta posible. Como podemos notar en el proyecto, dentro de la escalabilidad, el proyecto se puede observar con una luminiscencia y uniformidad muy constante. Un parámetro que nos brinda aquí también ya lo es EVO, o en este caso el 4.13, la versión que nos comenta que es libre el ingeniero Juan Carlos, pues la importancia es tener un índice de abracción menor a 19. Aquí ya yo lo he estado configurando para llegar a estos parámetros y también cumplir con el rango de 4 a 7 o incluso 8 lux, que es lo permitido dentro de las vialidades. Como podemos observar, aquí tenemos la uniformidad en el proyecto. Algo que me agrada también bastante de este software es la cuestión de la simulación con los puntos UGR, que se pueden colocar a diferentes espacios y con ello pudiendo sacar las dimensiones, las características y con ello los cálculos de refracción, la luminiscencia y todos los cálculos que después se desglosan al reporte. Aquí, otra cuestión que también nos brinda el software, pues como les he comentado, dentro del análisis del documento IES que debe tener nuestra luminaria que ya se le hemos pedido a nuestro fabricante, pues para tener esta curva dentro de este software que les comento del Photometric Visual, Software Visual Photometric, de ahí podemos adquirir y visualizar la forma de las campanas de cada una de las luminarias. ¿Cuál es la importancia dentro de ello? Pues ya tendremos la severidad dentro de cómo está haciendo la iluminación en el plano útil de nuestro proyecto. Ahora bien, tengo otro proyecto también que me gustaría mostrarles. Es la cuestión de de un campo visual en una nave industrial. Pero para ello les pediría de mucho favor un poquito de su paciencia, debido a que mi computadora necesito volver a abrir el software del inicio para que me cargue todas las texturas y poder visualizar este otro proyecto que tengo. Digo, como parte complementaria, nosotros en Ray Hunters tenemos el departamento de proyectos de iluminación y nosotros les podemos hacer el cálculo de iluminación. El cálculo no tiene ningún costo y tenemos dos formas de hacerlo. Nos basamos en base a la normatividad aplicable y nos basamos también en requerimientos que normalmente hay clientes que ya les piden. No, hay veces que, dependiendo del tipo de planta o fábrica, te pide cierto nivel de iluminación, ¿sí? Entonces nosotros nos basamos mucho a lo que ustedes requieran. Si no tienen un parámetro,
está la NOMA, la 013 y la 025. Si ya tienen un parámetro, nos basamos en ese parámetro siempre y cuando recomendándoles que sí cumple con la norma. Entonces nos mandan ustedes su estudio, nos mandan el plano y en Ray Hunter nosotros les hacemos el proyecto de iluminación. ¿Sí? Entonces esto no tiene un costo y ustedes lo pueden redireccionar a través del equipo comercial de ORS, o los envían a nosotros y les hacemos el diseño. O bueno, inclusive pues veo que los ingenieros también pueden y tienen la capacidad de hacer ese proyecto, los ayudamos a hacer ese proyecto. Pero aquí lo importante es que sepan que tienen el respaldo y tenemos la capacidad como Ray Hunters de hacer estos proyectos. Y entonces contamos con esos archivos fotométricos y en base a eso hacemos los cálculos de iluminación. ¿Sí? En el caso del archivo fotométrico, también hay algo que quiero recalcar. El nombre real del archivo es archivo fotométrico. ¿Sí? En el tema de lo consideramos como .is porque eso viene, o sea, no está mal decirlo, sino que más que hacerles como el comentario. Esa clasificación, esa nomenclatura se dio porque quien regula el diseño de esos archivos, o sea, la forma, no en que cada fabricante los hace, sino que determinó de que este es archivo fotométrico tipo con curva 1 o 2, fue la IESNA, que viene de Estados Unidos. Entonces, por eso se le abrevia y se le llama IES. Nos permitan un momentito, ingenieros, para continuar con la otra simulación. Más que ya me la cargue, nomás un momentito, ingenieros, por favor. Gracias, porque luego una escucha y se me pregunta. Bueno, continuando ahora con el otro proyecto que me gustaría mostrarles, pues aquí tenemos una unidad industrial. El ingeniero Juan Carlos nos había comentado cuál era la cantidad de luxes que debemos de tener en algún centro de cómputo. Cuestiones también de que si pudiéramos realizar algún trabajo dentro de estas mesas, o también incluso supongamos que esta nave industrial también fuera de un maquilado, donde tuviéramos otros tipos de actividades como torno, incluso eso. Recordando que aquí tenemos de tener una incidencia de 500 luxes. Incluso en maquinaria o efectos ya más pertinentes con respecto a cuestiones peligrosas, como lo comentó el ingeniero Carlos, con la NOM 025 y esta normatividad que debemos de seguir, pues la importancia que lo conlleva. Entonces aquí en el simulador podemos ya observar también la uniformidad dentro de la nave industrial en cada uno de los espectros. Y de igual manera también tenemos las isolíneas para poder observar la uniformidad dentro del área de trabajo y con ello después posteriormente tener nosotros nuestro reporte debido de iluminación en cada una de las áreas. Y bueno, pues de mi parte esta cuestión sería todo.